Estamos de vuelta con más de Primera Página, 7 de la mañana con 34 minutos. Tomás Osillas está con nosotros, analista político, analista económico, también dirigente empresarial, por más de 20 años estuvo al frente de Cavidea. Hablábamos del Plan País como propuesta para la solución a los problemas económicos del país, pero antes de entrar en esa materia, en las redes sociales hay muchas preguntas con respecto al tema de la dolarización, que vienen dadas por lo que se está viendo en las calles. Hoy en Venezuela puedes comprarte un caramelo en dólares, algo que no se veía hace 1 o 2 años en el país. Hay un proceso de dolarización espontáneo que se vive, que responde, según los economistas, a la naturaleza de la velocidad con la que se deprecia la moneda nacional. Pero este proceso de dolarización, ya lo mencionábamos en la parte anterior, implica, de ser establecido de manera oficial, de ser establecido como una política de Estado, implica la pérdida de la independencia en materia monetaria, e implica otras dificultades para la economía. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Entendiendo que perdemos la independencia monetaria, no podemos emitir dinero, dependemos en un 90%, 97% de la industria petrolera para generar divisas y ahora dependemos también de las remesas, que es un factor importante. Hace algunos días circulaban unas cifras de entre 5.000 y 6.000 dólares al año que estarían enviando los venezolanos en remesas al país. Generar divisas en Venezuela no parece ser tan sencillo en este entorno. Sí, fíjate, el Ejecutivo está en una encrucijada. La encrucijada es, no tomó medidas económicas que permitieran que la moneda, o sea, que el bolívar se mantuviera, y entonces desapareció la moneda y el valor de la moneda de alguna manera. Tú no te reciben los billetes de menor denominación. Frente a eso, o no encontró, o las circunstancias lo permitieron, que reemplazando la moneda venezolana entrara al mercado la circulación del dólar o del euro como tal. Eso ha sido positivo. ¿Sabes? A mí no me gusta a veces decir lo que debemos hacer es exactamente esto. Probablemente yo no tomaría una medida de dolarización en estos momentos ni cercana, porque me llevaría a las empresas pequeñas, los comercios pequeños que no tienen posibilidad de pagar el personal. Había una reducción muy grande de personal en el país por esto, de empleos, en fin. Pero yo sí dejaría que la dolarización avanzara para que con ello, al circular la moneda, se active un poco la economía, complementado de las decisiones anteriores. El 70 al 75% de las empresas y de la agricultura está ociosa. O sea, hay una capacidad de 70 o 75% de producir más en las empresas, en el comercio, en el servicio y en la agricultura. Pero ese sector necesita divisas. ¿De dónde salen las divisas? Bueno, de momento están saliendo de que ahora, si yo tengo un problema en la planta, yo puedo comprar un repuesto rápidamente, que antes no lo podía hacer. Hay bancos del Estado que están ofreciendo 10.000 euros diarios. Eso es un avance importante. Entonces, yo no cortaría el proceso de semidolarización. Tampoco en este momento iría a una dolarización de la economía. Trataría de que la economía se vaya flexibilizando, se vaya abriendo poco a poco, se divida lo ideológico de un socialismo que ha sido demasiado fuerte, demasiado protector y demasiado regulatorio en el área económica, para que camine su ideología y su práctica política por un lado, pero que la economía venezolana pueda recuperarse. Repito, 2 millones de empleos se pueden crear en el país en 6 meses, en menos o en un poquito más, con tal de que estimulemos la producción nacional. Una manera ha sido la libertad cambiaria. La otra es permitir que los precios se ajusten. La otra, indudablemente, tiene que ver con las 3 medidas que dijimos, que las repito porque son fundamentales. La disminución del encaje legal de inmediato, que está asfixiando el préstamo en el país. Sin el préstamo no hay crecimiento. La posibilidad de que las empresas privadas, las empresas productivas, la agricultura, crezcan en los bienes que el Estado le pueda dar, los CLAT específicamente. Y en esto está de acuerdo el ministro de la Alimentación, que acaba de declarar, y Freddy Bernal como director de los CLAT. Esto es positivo. Las modificaciones mentales que pueda tener el Ejecutivo en una partida económica, primero,
pueden ayudar al Ejecutivo Nacional dentro del gran problema de casi un 85%, 90% de rechazo que posee. ¿Y qué hace el sector privado? Porque un punto fundamental, podemos lograr el abastecimiento, como en efecto se está viendo, pero el abastecimiento no se puede traducir en que estamos abastecidos porque nadie compra. ¿Qué hace el sector privado con el poder adquisitivo? Pues el salario mínimo todavía se mantiene a 40.000 bolívares desde la última modificación que dictó el Ejecutivo y sigue mucha parte o una parte importante de la población venezolana cobrando salario mínimo en un entorno en el que vimos hoy las cifras de la canasta básica, la canasta alimentaria familiar, por encima del millón de bolívares, por encima de los 2 millones de bolívares. No hay otro camino porque es una etapa momentánea mientras la población adquiere más poder adquisitivo y no lo va a adquirir a través de los aumentos de sueldo. Y el Ejecutivo lo ha empezado a entender. Pero el sector privado tiene la autonomía de aumentar el sueldo. Podemos conversarlo en la siguiente Claro. parte, tenemos que revisar la participación de la audiencia. 7:39 minutos, Daniela Salas va a dar lectura a sus comentarios en la etiqueta primera página. Así es, Carlos, y estamos listos para la revisión de la participación de la audiencia. Tenemos un comentario de Bolívar Divisa, siempre participa con nosotros. Dice lo siguiente, señor Tomás, ¿usted como analista económico aconsejaría a un nuevo gobierno dolarizar la economía como primera acción de gobierno? ¿Cuál es su opinión? Es posible que para una nueva administración, cualquiera que sea, sí es viable una dolarización de la economía, porque entonces se abrirían más las puertas económicas como tal, digo, cualquiera que sea el ejecutivo que pudiera venir, sea un proceso interno actual o sea un cambio mayor. Entonces, en ese sentido, como se tomarían otras medidas complementarias que no se están tomando ahora, es posible que el camino de la dolarización, digamos, sea analizado positivamente para ese momento. Tendríamos que ver el momento. Todo tiene que ver con el momento. En estos momentos, el proceso de dolarización que se ha planteado es positivo para el venezolano de a pie incluso. Entonces, más adelante, según las circunstancias, habría que ver cuáles serían las alternativas, pero en principio sí. Tenemos también al Náufrago 27, dice, buenos días a su entrevistado, el por qué si en Venezuela se compra en bolívares, ahora todo lo que se va a comprar, como un caramelo, por ejemplo, tiene que pagarlo en dólares y el gobierno no mueve un dedo, sino para meter preso y expropiar a los que piensan distinto a ellos. Sí, volvemos. Ahora el problema es el poder adquisitivo del venezolano. El poder adquisitivo del venezolano no está bien. ¿Cómo lo enfrentamos? No podemos decir que porque hay un menudeo de dólares o de divisas en la calle, porque si no hay bolívares y los bolívares no valen, no existe ni el billete que a veces se reciba, el dólar ha venido a sustituir nuestro billete, nuestra moneda, aunque sea momentáneamente. Solo una política de subsidios amplias y directas al consumidor, fundamentalmente, y solo una política rápida para estimular la producción nacional y eliminar ese 75% de capacidad ociosa y poner a producir el país. Vamos a hacer un producto más venezolano, vamos a volver con el decreto compre venezolano para que Venezuela sea más venezolana y crezca más, porque solo a través del empleo es que el poder adquisitivo del venezolano podrá crecer. Vamos a leer otro comentario de @Bolívar_Divisa. Dice, según usted, las sanciones son culpables de la crisis. ¿Puede explicar cómo las sanciones son culpables del agua, luz, entre otros, y que el salario esté por debajo de $3? No, las sanciones no son culpables de la situación actual. Y es más, las sanciones pudieran durar 3 años más o más y no van a terminar ni de debilitar ni de quebrar la estructura política o económica del Ejecutivo, porque históricamente las sanciones no son directas y no logran de inmediato el efecto que poseen. Indudablemente que han afectado a Venezuela, el comercio internacional, las posibilidades de las transferencias diarias y normales. Han traído una dificultad en más de un 30%, 35% de las operaciones, negocios y de las transacciones económicas y de la relación económica y comercial de Venezuela. Aumentará
no pareciera previsible. Pero han traído muchas dificultades, indudablemente, y las va a traer más en esta nueva alternativa del Ejecutivo de abrir la economía. Con esto vamos a cerrar la participación de la audiencia a través de las redes sociales. Como siempre, ustedes gracias por utilizar nuestra etiqueta, que ya por cierto es tendencia en Venezuela. Nos toca despedir a nuestro segundo invitado de esta mañana. Preguntábamos y rápidamente, en un minuto, la participación que las empresas privadas tienen, el sector privado, ¿qué hace para poder ayudar al crecimiento del poder adquisitivo del venezolano? Entendiendo que todo el mundo, según Conindustria, la última coyuntura empresarial, las empresas trabajan por debajo del 25% de su capacidad, es decir, tienen menos rentabilidad, pero tienen el mismo compromiso con sus empleados. ¿Qué hace el sector privado, que cuestiona que el salario mínimo esté en 40.000 bolívares, para ayudar a que el venezolano que trabaja para el privado tenga un poder adquisitivo superior? Dejemos al sector privado participar, que cree empleo, que crezca, que le quite los empleos que tiene el Ejecutivo y que no puede seguir pagando, y que le dé al venezolano un mejor poder adquisitivo. China, Rusia, Ecuador, para hablar cerca, en un país que tenemos inmediato y en un país que fue socialista, se le permitió la participación al sector productivo, vamos a decirlo así, el productivo, comercio, los servicios y la agricultura. Y ese sector privado es el que va a quitarle el gran dolor de cabeza que tiene el Ejecutivo. Presidente, deje trabajar al sector privado, por favor. ¿El sector privado está en la guerra económica? El sector privado no tiene ideología. Ese es un grave error. El sector privado produce, contrario a cuando se critica al sector privado. Si el sector privado no produce, va a criticar y va a decir, caramba, el gobierno no me conviene, las leyes económicas no son las adecuadas, o al fin y al cabo va a decir a lo mejor, caramba, el presidente no está estimulando la producción nacional ni las empresas. Muchísimas gracias por acompañarnos este jueves. Tomás Ocías, analista económico y también analista político con nosotros en Primera Página, 7:46. Una pausa y seguimos con mucho más.